Hay personas que dedican a sanar sonrisas toda su vida, mientras que eventualmente también han tenido que aprender a sanar su interior. En este episodio de Médicos de Cuerpo y Alma tengo el gusto de tener a la doctora Bessie Castellanos, quien es odontóloga. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Doctor, buenas tardes, gracias. Agradecida con Dios en primer lugar, ¿verdad? Que nos permite tener estos espacios y también contigo, ¿verdad? Porque también haces posible este bonito conversatorio. Sí, la verdad es que, como lo has dicho, es por la gracia de Dios que nos Así permite es. tener estos espacios para poder ver solamente, no solamente la vida desde la parte física, sino también desde una parte espiritual, emocional, Así psicológica, ¿no? es. Siendo el ser humano integral, ¿no? Completamente. Eh, Me da un enorme gusto tenerte. Hace, quizás allá por el 2002, andábamos viéndonos por ahí en los pasillos del Álvaro Del Álvaro Contreras, Contreras. así es. Recuerdo muy bien eso, doctor. Sí, y ahora pues Sí, bueno, ¿quién diría? Nos encontramos en un set, pues compartiendo, ¿verdad? La pasión por la salud de las personas. Odontóloga general formada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿cierto? sí, en San Pedro Sula. Qué bueno. Sí, hace ya varios años que nos decidimos, ¿verdad? Por arreglar sonrisas, Claro, por sí. devolver esa sonrisa en los rostros y agradecida con Dios. Creo que todo pasa por Dios. Dios permite que pasen tantas cosas en nuestra vida, como tú dices, no solo Sí. el agabacha, Ujú, abata, ujú. sino que detrás de esa máscara profesional está el ser humano, ¿verdad? Que va luchando día con día, como tú lo dices. Claro, consideras entonces, entramos ya bastante fuerte, porque consideras Sí. que Dios te dio el propósito como parte, pues, porque no solamente es una profesión, pero sí parte del propósito de Dios para tu vida era ser odontóloga. Sí lo considero, porque todo lo que pasa es permitido por Dios. Claro. Ujú, Entonces, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por ujú. su voluntad. Entonces, sí considero que Dios siempre en cada paso que nosotros damos. Bueno, qué bien. Pero antes de empezar o seguir en esa parte de llamado, de propósito, que es definitivamente es algo de lo que me encanta hablar con los invitados, quisiera que los seguidores te conozcan un poco más. ¿Quién es Bessie Castellanos cuando se quita la gabacha, cuando ya se apaga la luz del consultorio? ¿Quién es? ¿Quién queda? Bessie Castellanos, pues es una mujer apasionada, ¿verdad? Primero, pues por mi trabajo, pero después de dejar la gabacha colgada, es mamá, ¿verdad? Es mamá bendecida de un lindo varón de 13 años. Eh, Me dedico en cuerpo y alma a él. Y también soy hija, hermana, amiga Ujú, y también sobre todo hija de Dios, porque ahora yo he decidido pues ujú. entregar mi vida a Dios y es creo que de las mejores decisiones que he podido tomar. Sí, Así que después de definitivamente. todas esas tareas, de estar con mi hijo, pues también nos dedicamos a ir a la iglesia y Qué ahí bueno. estamos. ¿Y en qué momento consideras que fue el clave para decir es odontología por donde me tengo que ir? Pues creo que cuando estábamos más jóvenes, porque siempre lo estamos, Sí, eh, definitivamente. uno como que tiene bastantes confusiones, ¿verdad? Yo Ujú. estaba entre medicina y odontología, pero yo recuerdo que de chiquita, cuando mi mamá hacía sopas de jaiba, las Ajá. tenazas de la jaiba, yo se las quitaba y jugaba con mis primos a que les sacaba diente con las tenacitas de la jaiba. Entonces te Wow. diré que tenía 5, 6 años, 7 por ahí, y ahí estaba la pasión ya, ahí estaba. Sí, porque ese era mi juego, a jugar a que era dentista. Wow, sí, porque viene también a mi mente aquellos jueguitos que salían para sacar órganos Sí, pero de- no tenía mucho acceso, creo yo. Era lo más fácil, era cuando había sopita, entonces ahí agarraba la tenacita de la jaiba. Y eso era lo que jugaba. y ahí ibas con Sí, ¿quién tiene algún y pedacito? abríamos la boca y Abra ahí la la boca y metíamos, sí. Y sí, aunque no tuviéramos nada, pero ahí jugábamos. Y era muy, muy bonito, la claro. verdad. Y ya cuando llegó el momento, pues, de decidir, Ujú. recordaba tanto eso
y lo que yo jugaba y dije yo, pues no, aquí me voy a ir, aquí me voy a ir y Claro. gracias a Y ya Dios. más de 15 años Sí, ya en hace más este... de 15 años de ejercer, gracias a Ujú. Dios, ¿verdad? Desde que me gradué he trabajado, no he dejado de trabajar y pues agradecida Claro, claro. con Dios. ¿Qué es lo que recuerdas de tus primeros años en esta carrera de odontología? ¿Lo recuerdas como un proceso, digamos, retador, desafiante? ¿O cómo fue? ¿Hay algo que te haya impactado en los primeros años? Sí, es retador, es desafiante porque vas iniciando, ¿verdad? Ujú. Tu formación profesional, porque es muy diferente la formación en la universidad, dentro de las aulas, con los libros, ¿verdad? Seguir todo teóricamente a ponerlo en práctica es Claro, completamente diferente y es un desafío porque tú quieres hacer las cosas bien. claro. ¿Verdad? Entonces, si vas a hacer una obturación y te encuentras con cosas que no estaban en los libros y que no Ujú. estaban en tu práctica, ¿verdad? De la universidad y Definitivamente. tenés que resolverlos. Pero gracias a Dios, pues Dios da también la sabiduría y todo ha salido muy bien. Hasta el momento, pues he ejercido con tranquilidad, Qué he bueno. ejercido profesionalmente, ¿verdad? Ujú. Mi carrera. Siempre yo trato de dirigirme a los más jóvenes, a los que están empezando, como también para darles ánimo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tendría que saber alguien que está pensando seriamente en estudiar odontología? ¿Qué te hubiese gustado a ti que te dijeran antes de empezar? Pues bueno, hay varias cosas, doctor, pero una de las principales cosas es que es cara la carrera. La carrera, a Ujú, diferencia, pues yo siempre lo decía, a diferencia de medicina, que de ujú, repente son los libros, es el estetoscopio, lo que tienen que andar, pero nosotros gastamos mucho, porque hay muchos materiales, tenemos que atender pacientes porque es exigente, es claro. parte del requisito, ¿verdad? Y hay pacientes que no nos pagan el tratamiento, entonces tenemos que asumir todo el costo Mm, nosotros. Entonces todos los materiales de odontología son caros. claro. Entonces sí, esa es una de las razones que yo no consideré antes, Ujú, ¿verdad? Pero sin embargo Dios va dando, ¿verdad? Los medios sí. y se va saliendo adelante. Sí, lo que tú dices, cuando Dios es el que llama, definitivamente es Él respalda, ¿verdad? Así es. ¿Y qué dirías que probablemente la gente ignora del trabajo de un odontólogo? Que probablemente pues solo vemos, ¿verdad? Cuando llegamos y vemos todo nítido, pero ¿hay algo que la gente no sabe quizá de la vida de un profesional de la odontología? Bueno, es estresante, doctor. O sea, Ok, es estresante porque entre paciente y paciente tienes que tener todo limpio, claro. todo estéril, Ujú, todo, ¿verdad? Nítido para que el paciente se sienta cómodo. Y entonces, a veces tienes muy poquito tiempo entre un paciente y otro, entonces hay que volar. Y aparte también una de las cosas que no me quejo, pero si ujú, es algo que sufrimos los odontólogos, es bastante de nuestra espalda, por la posición que tenemos, claro, ¿verdad? De trabajo. Entonces también de nuestras manos, ¿verdad? Entonces al final del día es agotador, es cansado, pero cuando hace las sí. cosas bien, hay felicidad, hay alegría. Y precisamente eso, ¿no? Mostrar la alegría al Así paciente es. justo cuando llega. O sea, yo no recuerdo haber visto, bueno, que no he tenido muchas citas odontológicas, Bueno. pero nunca recuerdo haber visto un odontólogo que me reciba sin una sonrisa. Siempre están sonrientes, ¿no? Sí, claro, porque es que ¿quién no le tiene temor al odontólogo? ¿Quién Claro. no le tiene? Entonces tenés que recibir amablemente al paciente, ¿verdad? Ujú. Hoy precisamente llegó una paciente y me dice, ay no, doctora, yo le tengo tanto miedo a usted. Y yo, ¿por qué? Si yo no le hago nada. Pero, ¿qué crees que pasó? Estaba durmiendo, o sea, dormida en el tratamiento. Y entonces yo, ahora no la hago. Y se despertó porque Ajá, estaba ajá. dormida. Bueno, y no es usted la que me tiene miedo. Le digo, de Claro. miedo se durmió, tranquila y al final relajada la paciente. Entonces, ahí pasan cosas. Sí, y esto, qué bueno que lo dices porque ayuda un poco a quitar ese mito, ¿verdad? De que del dolor en odontología, que uno le tiene como mucho pavor a los sonidos, a las agujas, pero Sí, realmente ahora, bueno, no sé desde cuándo, pero la anestesia tópica va haciendo su efecto. ¿Cómo considerarías así brevemente
el explicarle a la gente que realmente no es tan doloroso como creen? Pues sí, creo que todos de niños, esto viene desde niños cuando tal vez tenemos algún dolor de muelas o nos llevan y está el temor de pequeños y nos trauman. Creo que Sí. venimos cargando esos traumas, ¿verdad? Desde Ujú. pequeños. Pero hoy en día, como tú dices, pues existen otras formas, ¿verdad? De anestesiar localmente. Entonces está la anestesia tópica en gel, hay spray. Yo personalmente le pongo de los dos al paciente, Ok. ¿verdad? Para cuando tenga que sentir el pinchazo, sea lo Ujú. menos posible. Y la verdad que gracias a Dios casi no lo sienten, ¿verdad? Wow. Entonces también hay unas técnicas que tenemos como de distracción. Por ejemplo, si son niños, yo los Ujú. pongo a hacer otra actividad acostaditos, a Ujú. levantar sus piecitos o algo en competencia, esos dos piecitos, a ver quién levanta, qué pie levanta más alto que el otro, Ujú. y en eso estoy anestesiando y el niño ya ni siente que lo estoy anestesiando, ¿verdad? Entonces hay técnicas Claro, que claro. tenemos para hacer el estrés un poquito menos, Ujú. Bueno, ¿verdad? qué bueno saberlo porque no hay que tener miedo. Para empezar, no hay que tener miedo Así es. y estar en buenas manos. La Sí, verdad que vale la pena, porque sí, cambia sonrisa, salvar claro, un diente a tiempo es una bendición, porque les digo yo, el diente no nace nuevamente. Que claro. naciera nuevamente, pues Sí, sí, no sí. importaría, pero eso es algo que no lo puedes reemplazar, y aunque Ujú. lo reemplaces, ¿verdad? Con otra cosa, no va a ser nunca lo mismo como tu diente natural, ¿verdad? Claro. Entonces sí, Alguien decía por ahí, quien pierde un diente, pierde un diamante. cabal, así, tal cual el dicho, porque no se reemplaza con nada. Mucha gente hoy daría, ¿verdad?, mucho dinero, que literalmente Sí, cuesta mucho dinero sí, sí. Antes, recuperar. doctor, la gente tenía la costumbre de sacárselos por moda, porque Sí. querían dar su placa. Y aparte de la placa, quería ponerse oro, decían, o Ujú. iniciales, o estrellitas, o cosas así. Pero poco a poco se ha ido cambiando, ¿verdad? Con esas Ujú. cosas, y hoy ya la gente tiene más conciencia de cuidarse sus dientes, Claro, sus muelas. Llegan los niños con las madres y dicen, yo hubiese deseado, dicen los padres, que mi papá me llevara, que claro. me salvara un diente, pero ellos solo decían a sacar, Ujú. ¿verdad? Entonces hoy sí ya cuidamos más nuestros dientitos. Bueno, entonces podemos prometer a los pacientes que si van relajados, hasta se pueden dormir. Así es. Hasta roncan algunas. Bueno, yo sería el primero, yo creo, en roncar. Doctora, ¿cómo ha sido el proceso, ya más hablábamos de 15 años de tu profesión, pero ahora el ser madre? ¿Cómo has llevado esos dos grandes retos? Ha sido un poco difícil. eh, Ha sido un poco difícil, Claro, en verdad, no por el hecho de ser madres, porque es de ujú, las mayores bendiciones que Dios claro, le puede dar a un ser humano, especialmente a una mujer, pero sí el hecho de que mi hijo pues no cuenta con la figura paterna, porque su padre falleció. Entonces ha sido difícil mantener ese balance, sobre todo porque no hay nada que lo pueda reemplazar, ¿verdad? claro. Entonces, pero la gracia de Dios siempre está sobre nosotros y nos ayuda, nos fortalece, y a ausencia de un padre físico está siempre Dios, que es Claro. el Padre de todos. Precisamente hablaba, al principio te presenté, ¿verdad? Como una persona que cuida, que sana sonrisas, pero que has tenido que también sanar, quizá en silencio, muchas heridas, ¿verdad? Y pues yo sé que esto es muy sensible, pero antes he pedido tu permiso para Sí. poder preguntártelo, ¿verdad? De cómo has aprendido a seguir viviendo después de una pérdida tan sensible como la del padre de tu hijo. Pues ha sido sumamente difícil, porque pues uno se casa con la ilusión de que va a ser para toda la vida, ¿verdad? Y lo más doloroso en mi caso fue que mi hijo quedó de 2 años, entonces no disfrutó tanto tiempo, no creó recuerdos, Sí, ¿verdad? De él, más que lo que él ve en fotos, ¿verdad? Entonces fue difícil. Recuerdo que al inicio él miraba a alguna persona a lo lejos con gorra, porque él usaba gorra. Entonces el niño decía, papá, papá, allá está papá. Entonces yo sabía que no era su papá, claro. y tragar Ujú. eso y decir, no, mi amor, no es tu papá. Y también uno no sabe, doctor, cómo
abordar temas con ellos porque ellos son muy inteligentes. Sí, Ellos en esa edad son súper inteligentes. Entonces uno le dice, no, tu papá se fue al cielo, allá está con Diosito. Pero él dice, yo quiero una sí, escalera grande, claro, mamá, grande para llegar al cielo a ver a mi papá. sí. Entonces habían cosas bien duras, bien difíciles. Hubo un momento que me dijo que él quería morirse para ir Ah, a ver a su papá. Porque claro. uno le decía que cuando uno muere, va Ujú. al cielo con Sí, sí, sí. Diosito, ¿verdad? Ujú. Entonces para él era fácil decir, me quiero morir para ir a ver a mi papá. Entonces es bien complejo cómo abordar esos temas Claro, con los niños si uno no está preparado realmente, definitivamente. pero ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo a cómo manejar esa situación. Luego la parte también difícil es cuando ya está en la escuela y viene el Día del Padre Ah, sí. y ver que todos sus compañeritos con su padre, Ujú, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, yo le doy tanta gracias a Dios ujú. porque ha crecido bien, no ha crecido un niño rebelde, un niño obediente y un niño que es mi Sí. bendición, es mi alegría, es mi fuerza, es mi motor. Y bueno, más difícil cuando ocurre de una forma tan súbita, ¿no? Porque fue una pérdida así muy súbita. Sí, sin ¿Y esperarlo, ¿Qué, sí. qué, qué te fue más complicado? Quizá el vivir el momento o todo lo que vino después. Todo es complicado, doctor, pero a medida que va pasando el tiempo, uno como que crea una burbuja y cree que esto no pasó y que de Mm, repente va a aparecer y va a aparecer y va a venir, pero entre va pasando los días, las semanas, los meses, te vas dando cuenta que es una realidad y que no puedes hacer nada y que quieres llamar y no, nadie va a contestar. claro, Entonces, todo fue complejo, todo es complejo. El momento yo no se lo deseo a nadie porque yo no lo imaginé nunca. claro. Una mañana salió a su trabajo y ya, pues no llegó ni a su trabajo. Pero solo recuerdo que yo le dije, te lo encomiendo, Dios, cuídalo. Y él cerró el portón, se fue. Y, y Dios iba encaminado a Dios. Dios sabrá. Claro. Dios sabrá. En el momento yo no lo entendía, yo cuestionaba mucho a Dios. Ujú, Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? No ujú, entiendo por qué. O claro, sea, hacía una y mil preguntas, le preguntaba a todo el mundo por qué, que me diera una explicación de por qué había pasado eso. Pero realmente hasta que mi mamá me dijo, hija, a Dios no lo cuestiones. sí, A Dios solo preguntarle para qué, cuál es el propósito de esto. Él tiene un propósito, aunque no lo entendas, ¿verdad? Entonces me cambió la forma de pensar y acercarme pues a Dios también fue una parte fundamental para salir de ese proceso, porque creo que sin Él no hubiese sido ujú. posible. Entonces encontraste un refugio en Dios, pero te costó llegar a ese refugio. Sí, sí, cuesta porque uno se nubla Claro. del dolor, la falta de razón te ciega, Ujú, ¿verdad? Pero siempre hay gente, ángeles que Dios pone, que te ujú, hablan, que ujú. te aconsejan, entonces te van despejando un poquito la mente y hasta que tú encuentras ese lugar seguro que es en Dios. Podríamos decir que es algo que ya está resuelto, es una herida que ya está sanada. Si me preguntas, pues yo no hubiese querido que pasara, ¿verdad? Claro, claro. Obviamente no hubiese querido que pasara. Yo daría todo lo que yo tengo, lo que soy Ujú, y lo que no tengo, porque mi hijo tuviera su padre claro. biológico. Pero Dios se ha encargado, la verdad, de ir sanando Ujú, esas heridas y siempre nos rodea de personas buenas que nos de una u otra forma pues nos llenan de amor. claro. Entonces es algo que lo hemos ido superando, gracias a Dios. Te lo pregunté así, de directo, porque cuando uno pasa un proceso también dental, hay un momento que el paciente, que el médico le dice, ¿verdad? No, ya está, ahora solo cuidarse. Y definitivamente a todos nos ha tocado algún momento, o nos va a tocar algún momento donde hacernos ese porqué delante de Dios, ¿verdad? Así es. Pero sí es bueno también saber si hay algún momento donde esa, como te decía, si esa herida ya quedó cubierta, porque bueno, personalmente también me tocó vivir una pérdida muy, muy joven
y pasé un proceso como el tuyo, ¿verdad? De preguntas, de por qué, y qué bueno que tuviste ese ángel, porque también yo lo tuve. Y quizá el camino más directo a la respuesta es ese, ¿no? Dios es Dios, sigue siendo Dios. Así Y eso es bueno al final llegar a esa conclusión. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, sí, yo creo que hay un proceso. sí. ¿Tuviste que aprender algunas cosas o desaprender otras para poder llegar hasta acá y decir, Dios me acompañó y Dios me sostuvo? Sí, doctor, hay que, definitivamente uno pasa por altos y bajos, hay Ujú, momentos que crees que estás bien y hay momentos que te venís abajo emocionalmente y en todo sentido y, y vas aprendiendo. Aparte de esa pérdida, también tuve otra pérdida que fue la de mi padre. Se había convertido en el padre de mi hijo, claro, claro. ya 3, 4, 5 años. Y cuando él tiene 6 años, mi niño, también fallece mi papá. ¿Verdad? Que fue otra de las pérdidas durísimas porque un padre con una hija, bueno, él era Ujú, mi superhéroe, era mi amor, era ujú, todo, ¿verdad? Él creo que me enseñó cómo un hombre debe de tratar a una mujer y sobre todo también él era el padre de mi hijo también. Entonces mi hijo lo perdió también, sufrió otra pérdida. Entonces ahí otro momento que uno viene y cae y se vuelve a preguntar, claro. pero ¿por qué si ya perdió a uno, pierde al otro? Ujú, Y sabemos que es la ley de la vida, ¿verdad? Que todos vamos para el ujú, mismo lugar, pero ujú. uno en un momento no lo entiende, Sí, no lo entiende. Entonces sí hay que pasar por muchas cosas, hay que aprender. A veces no aprendemos con palabritas, doctor, claro, aprendemos claro. noches de llanto, Ujú, noches ujú. de renegar, Sí, noches sí. de, bueno, pero Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo en tu vida te ha tocado aprender a seguir viviendo después de golpes tan duros? pues son golpes duros, pero siempre digo yo es la gracia de Dios sobre mí. Ok, Porque no sé, humanamente, si me lo preguntas, no sé cómo he hecho. No sé cómo he hecho, cómo Dios me ha dado la fuerza. Cómo encuentro la razón de, bueno, que claro que es mi hijo, pero a pesar de tantas cosas, de seguir sonriendo, ujú, de tener esperanza en la vida, de decir la vida es bonita, yo quiero que mi hijo tenga esto, tenga lo otro. Entonces, te pones metas, claro. propósitos y eso pues te ayuda a avanzar, te ayuda a salir de esos huecos Ujú, oscuros que a veces uno cae, ¿verdad? Pero sobre todo, la mano de Dios. Yo siempre digo, Dios sin Dios no ujú. sé qué hubiese hecho. Sí, Ahora, ¿crees que el dolor definitivamente puede transformarse en un propósito de vida para alguien? claro que sí, pero está en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo querés que ese dolor transforme tu vida? Porque lo puede transformar para bien o lo puede Claro. transformar para mal, ¿verdad? Entonces, yo personalmente Ujú, decidí que el dolor no me iba a hundir, que el dolor no me iba a hacer una persona mala, sino que siempre le pedí a Dios, Dios, yo no entiendo por qué, no entiendo, ujú, pero tú tienes un propósito. Hoy lo tengo más claro que hace tiempo. En ese momento yo no lo entendía por ninguna forma. Pero sí, hoy digo, Dios, todo lo que tú haces es perfecto. Y a ujú, veces eh, Él quita cosas porque vienen cosas mejores, ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Que vivo enamorada de Dios, Claro. que Dios es mi sustento, que es mi padre, es mi esposo, es mi amigo, ¿verdad? Entonces, sin Él, Percibo pues que Él ha llenado ahora Él ha llenado toda tu todo, vida. todo y sé que Ujú, hay un propósito. Tal ujú, vez no he visto en todos los propósitos, porque Dios no solo tiene un propósito ujú, en nuestra vida, ¿verdad? ujú, Sino que nos lleva de victoria en victoria. Entonces yo ujú. sé que Dios, Una a la vez, una un a la día a la vez, vez, así un día a es. la vez. Entonces vamos ahí Ujú, en ese camino, paso a paso, ¿verdad? claro. Pero tomado de la mano de Dios. Es algo que yo creo que es muy frecuente, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, pero quizá nuestros países son más afectados, ¿no? Por bueno, por la violencia que solemos vivir, por quizá
la esperanza de vida que tenemos, etcétera. Pero si alguna mujer está pasando por un proceso parecido al que tú pasaste, como la pérdida súbita y trágica de su esposo, y probablemente también con hijos, ¿qué le dirías? Quiero hacer algo contigo. Esa mujer probablemente está ahí, está frente a ti, en ese lente. Si tuvieras que darle un consejo de amiga, y quiere escuchar algo, probablemente Dios está poniendo a esa persona delante de ti, ¿qué le dirías? Buen ejercicio, doctora, buen ejercicio. Pues que transforme su dolor en ese propósito divino que tiene Dios en ella. Que no use ese dolor en convertirse en una mujer amargada, porque las mujeres podemos salir adelante solas, con nuestros hijos, sí podemos, somos capaces, que se acerque a Dios, que es el mejor refugio, que con Dios no le va a faltar nada, que se entregue por completo en cuerpo y alma, que sus hijos también, ¿verdad?, le sirvan a Dios. Yo personalmente declaraba, mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo te serviremos. Entonces, es duro, yo sé que si hay alguien que está pasando por eso, sé el dolor que se siente, sé que pueden llegar personas a decir lo siento mucho y realmente nadie lo siente como uno que lo ha pasado, ¿verdad? Pero que si se puede, que siga adelante, que uno siente que el mundo se detiene, que uno quiere que el mundo no siga girando, que no siga todas las actividades, pero uno no se puede quedar atrás, uno no puede dejarse ganar de una depresión, porque puedes caer en una depresión, sí, pero también está en tu mente, porque yo decía, yo no voy a caer en una depresión, yo voy a salir adelante, ¿verdad? Entonces está en determinarte como mujer. Si te determinas como mujer, como madre, aunque sea muy doloroso, pero se sale adelante. Te agradezco mucho esas palabras, porque te aseguro que alguien lo está viendo y le va a servir. Y ahora, si me permites, una dinámica más. Vamos a ver. La que está frente a ti en ese lente es la Bessie Castellanos de aquel tiempo. Así es. Cuando estaba recientemente con las pérdidas. ¿Qué le dirías a esa Bessie de ese momento? Yo sé que es complejo, pero... Perdón. No te preocupes. Que lo hemos hecho bien. Que lo hemos logrado y que vamos a seguir adelante. Y mi propósito de vida, pues, es que mi hijo sea un gran hombre, un hombre profesional, un gran padre. Y sé que lo voy a lograr, porque hasta aquí Jehová me ha ayudado. Bueno, gracias por palabras tan inspiradoras. Doctora, en serio, muchas gracias por abrir tu corazón. Este espacio precisamente es para eso, para... quizá la gente siempre ve la bata blanca, siempre ve, o a veces detrás o enfrente una mascarilla, y nunca ve a la persona que está adentro. Y es bueno precisamente para uno testificar, porque veo que estás convencida de que Dios te ha ayudado. Y yo creo que la gente hoy está muy necesitada precisamente de este tipo de testimonio, ¿no? De que sepan que, aunque a veces no podamos explicarlo, y me encantó cómo lo dijiste, que milagrosamente a veces Dios hace las cosas, no hay explicación. Sí, así es. Sí, tienes mucha razón, porque somos seres humanos, ¿verdad? Aparte de esa gabacha, de esa mascarilla, pues tenemos una vida, problemas, alegrías, tristezas, ¿verdad? Y si lo que nosotros hemos pasado, lo que nos ha tocado que vivir, le sirve a alguien, ¿verdad? Para salir adelante, pues lo vamos a contar, lo vamos a decir, lo vamos a dar ese testimonio, porque... Porque así es la vida, se trata de ayudar, no solo quedarme con lo que me pasó a mí y quedarme y reservármelo, sino que si yo puedo ayudar a otra mujer, a otra persona, ¿verdad? Claro que lo haré con todo gusto. Claro. No, y pues aprovecho esa sonrisa para preguntarte,
¿Realmente está subestimada la sonrisa? ¿Está subestimada la salud bucal? Bueno, lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Que en ese tiempo ya ha ido cambiando un poquito, Ujú, ¿verdad? Ya creo que tenemos un poquito más de la necesidad de cuidarnos, ¿verdad? Porque ujú. ya hay más redes Sí, más sociales, información más quizá. Ujú, información y que ya hay más lugares donde salir en una foto aquí y allá, ¿verdad? ujú. Entonces ya quieres verte un poquito mejor, entonces creo que ha ido cambiando, doctor, Ok. ha ido cambiando. Y hay algo que siempre me he preguntado. ¿Realmente tiene un impacto el verte al espejo eh, en la parte psicológica? ¿Consideras? Yo creo que sí, doctor. O sea, Ujú, definitivamente, yo siempre cuando voy con niños y ujú, les doy charlita, les digo yo estoy enfrente a ustedes hablándoles, pero si ujú. ustedes me miran con los dientes negros, picados, Claro. ¿cómo me voy a ver? Fea, dicen los niños. Ah, pero ¿cómo Ujú, me miro ahorita? Bonita, dicen los niños, ¿verdad? sí. Entonces sí hay Ok. un impacto porque aparte yo les digo, los dientes no solo es por la estética para vernos bien, sino que nos Ujú, sirven, tienen varias funciones hasta para hablar, doctor, claro. porque nuestra voz no sonaría lo mismo si no tuviéramos los dientes. El Ujú, bolo alimenticio, ¿verdad? Para la digestión no sí. sería el mismo si no tuviéramos nuestros dientes, ¿verdad? Ujú, Entonces, nuestra boca realmente es bastante compleja y ujú, la hemos descuidado mucho por sí. años, ¿verdad? Es lo Ujú, menos que hacemos ir a la consulta claro. regular por control, por rutina, ¿verdad? La consulta odontológica normalmente acudimos cuando ya tenemos aquel Ujú, dolorcito, cuando ya se nos fracturó un diente sí. o por emergencia, pero muy poco está la cultura de ir por un control, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir que los padres también a veces somos culpables en esto. Digo, porque no valoramos lo que nuestros hijos tienen. Y a veces, bueno, no sé, me dirás tú, pero la experiencia, me ha tocado en el pasado estar en algún centro de salud y quizás lo que los padres dicen, no, dolor de muelas, se la voy a sacar. Entonces, no, les digo, pase con el Ujú. odontólogo primero, no, porque ese es un problema, ¿no? Tratar de resolverlo solo quitando. Así es. Sí, definitivamente, pues el padre influye, ¿verdad? En todas las Ujú, decisiones que tenga que ver con su hijo, iniciando desde la alimentación. Me llama la ujú, atención eso del centro de salud porque yo miraba madres con niños de 2, 3 años temprano en el centro de salud y el desayuno de estos niños era un churro y un fresco. ujú, Desde ahí estás formando un mal claro. hábito en este niño en todo sentido, en su nutrición, ¿verdad? Ujú, Y también en sus dientes, porque después de eso no es que ellos van a cepillar los dientes, sino que después sigue el churro, después claro. sigue la galleta, después el dulce y así todo el día. Y lo menos que hace la madre o el Ujú, padre de familia es decirle vaya a cepillarse o claro. cepillárselos uno, porque hay edades, bueno, de 0 a 5 años no es recomendable que el niño se cepille solo, porque no Ujú, tienen la suficiente destreza manual. claro. Entonces el niño solo va a ir a jugar, a hacer espuma, ¿verdad? Pero lo menos que va a hacer es cepillarse los dientes. Y entonces el padre es el que debe de cepillarle, ¿verdad? Los dientes a sus niños. Por eso en los centros de salud se ve tantas caries de biberón, tantas caries infantiles, que ya Ujú, no hay solución, que ya es la pérdida del diente, ya es la extracción realmente. Hay casos que sí, que no se puede salvar porque está demasiado destruido la pieza dental y pues en muchos lugares los padres no cuentan con el recurso, ¿verdad? ujú, Para salvar este diente. Entonces yo le digo, ¿qué es más barato? ¿Prevenir o curar? claro. Entonces, claro que es mejor la prevención, ¿verdad? Entonces, Has dicho algo que yo quisiera enfatizarlo porque los padres, dices, son los responsables del cepillado de los niños. ¿Entre qué edad? desde 0 Ok. a 5 años. Supervisarlos, verlos cómo lo hacen, porque fácilmente se ponen a jugar y no hacen nada, No ¿no? hacen nada. Sí, porque, bueno, también digo desde 0 porque le empiezan a salir Sí. aproximadamente 5 o 6 meses de edad, ¿verdad? Los dientes de leche, como nosotros le llamamos comúnmente. Y
como creemos que el niño no come en esa edad solo con lechita y todo eso, no es necesario limpiar los dientes, pero claro que sí es necesario, Ujú. porque la leche igual se descompone, hay bacterias en la Claro. boca, ¿verdad? Entonces sí es recomendable que con una gasita, ¿verdad? Se le enrollan Ujú. en el dedo y con agua limpia, purificada, lo humedezcan y pasen por toda la encía, la lengua y los dientitos que ya están erupcionados. Eso Ujú. nos permite crear un hábito en el niño, ¿verdad? De higiene y también en la madre, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ves en tu práctica diaria? Los problemas más frecuentes, doctor, es cosas que creemos que son normales y no lo Ujú. son. Por ejemplo, con el estrés del día a día, el trabajo, nosotros estamos en el trabajo y estamos mordiendo algo. No sé, Ujú. hay personas que por la ansiedad o el Sí. estrés están con un lápiz, están con el Ujú. tapón del lápiz, están generando un trauma en el diente y eso pues lleva a fracturas, ¿verdad? Hay bastantes fracturas de dientes, también desgastes en los cuellos de los dientitos por ese golpe que hay de la masticación, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces esa es una de las cosas que se encuentran bastante. Otras pues ya es la destrucción casi total, doctor. Da pesar, a mí me da tanto pesar ver niños de 8, 9 años. La primera molar en un niño sale aproximadamente a los 6 años. Ujú. Entonces el padre no se percibe que esta muela salió porque dice, mi niño no ha botado ningún diente para que le salga esta muela. Pero la muela sale solas, ¿verdad? Sin necesidad de que se caiga un diente antes. Entonces no la cuidan y a los 9 años hay muchos niños que hay que sacárselas porque ya no hay solución, porque está totalmente fracturada. Ujú. Entonces sí da Claro. bastante pesar eso. ¿Hay algún error común que daña la salud bucal sin que la gente se dé cuenta? Sí, sí hay. Y es curioso porque no es precisamente la falta de cepillado, porque puede Ujú. ser, ay, salí a la carrera y se me olvidó Ujú. cepillarme. Es lo menos que nos Sí. acordamos cepillar. Ujú. Pero creemos que si se nos olvidó, bueno, en la tarde me cepillo, en la noche me voy a cepillar y me voy a Ujú. cepillar bien. Sí. Ajá. Y lo hacemos con fuerza. 2 o 3 veces para... Cabal, y lo vamos a hacer bien con bastante fuerza para limpiarnos. Entonces ahí estamos generando una abrasión, ¿verdad? Porque cuando creemos que lo Ujú. hacemos con más fuerza, entonces nos estamos limpiando bien, pero no es así. Porque el cepillado no es de fuerza, es de técnica, ¿verdad? Entonces eso genera un desgaste también en el esmalte del diente y con el tiempo esto hace que se fisure y que hayan fracturas. También otra de las cosas es creer que un cepillo duro nos va Ujú. a cepillar mejor, Claro. cuando también no es correcto, sino que también nos lastima, nos desgasta el esmalte y nos genera desgaste en los cuellos, ¿verdad? Del diente, exponiendo así la raíz. Si desgasta el esmalte, también supongo la caries es más fácil que penetre, que se desarrolle. Claro, es más fácil que se desarrolle y también que se fractura el diente, porque Ujú. lo que cubre el diente es el esmalte, que es la parte más dura del Ujú. diente. De hecho, el esmalte es la parte más dura de todo Ujú. el cuerpo humano, Ujú. ¿verdad? Pero lo podemos desgastar, ¿verdad? Claro. Lo vamos hacemos una fuerza abrasiva, Ujú. ¿verdad? También otra de las cosas, doctor, es cuando hay personas que nos gusta comer mucho ácido o mucho Ujú. picante, mucho chile. Y esto, la verdad que desgasta también el esmalte del diente, ¿verdad? Ok. Y cuando lo hacemos, comemos, ingerimos estos ácidos y luego nos cepillamos los dientes sin esperar un espacio de tiempo, entonces es como que tengas una pomadita en los dientes y la estés desgastando, Ujú. como con una lija, ¿verdad? Ujú. Entonces siempre una recomendación es cuando consuman cosas ácidas, de que se enjuaguen solo con Ok. agua o que esperen bastante tiempo para luego cepillarse los dientes. Wow, qué buen Ujú. consejo. Sí, la verdad que Sí, porque es una práctica que yo creo que todos tenemos, ¿no? A veces acabamos de salir, tomamos una limonada y la venimos aún ujú, tomando y luego a es una cepillar. mala combinación Es entonces. una mala combinación, definitivamente. Es Excelente. abrasivo eso. Ok. ¿Qué mitos sobre la odontología te gustaría romper, aprovechando que estamos en este espacio? Bueno, uno que creo que ya lo iniciamos, Ajá, ¿verdad? Es el dolor, el miedo, ¿verdad? claro. Que Ujú. hay. La mayoría pues le teme y por eso también deja que se compliquen los tratamientos
por miedo a este dolor. Digo, ay, no, me duele, pero se me va a quitar. Me tomo una pastilla y ahí se me quitó. Y bueno, ya pasaron los días, los meses, incluso hasta años. Y ya cuando venía realmente a buscar el tratamiento para esta pieza dental, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces ese es uno de los mitos, ¿verdad? Que hay que irse quitando, que es mejor, lo que te decía, la prevención que la cura. Muy bien. Bueno, si tuviéramos que resumir así el hábito de la higiene bucal del día a día, ¿cuál considerarías que debe ser el orden? Porque unos dicen primero hay que cepillarse, luego el enjuague y luego el hilo dental, o puede haber una tremenda confusión. Hay otros que dicen ahí no, y durante el día, como no me cepilla, entonces uso un chicle, entonces me ando limpiando los dientes. No sé, y podrían haber muchos hábitos, pero ¿cuál es digamos, la rutina? Así como, ¿verdad? Y la rutina de maquillarse y desmaquillarse las mujeres y el skincare que le damos. Nosotros los hombres solo nos lavamos la cara y vamos para adelante. Sí, llegamos y lavamos la boca y a dormir, no como ustedes. Pero si tuviéramos que describir cuál es el ABC del hábito, pues de la limpieza bucal, ¿cuál sería el orden? Pues el orden, doctor, sería pues el cepillo, ¿verdad? Con la pasta, cepillarse todas las caras de los dientes, porque el diente no solo es lo que vemos, ¿verdad? De inicio, sino que hay varias caras del diente. Entonces cepillarnos completamente, luego el hilo dental y por último el enjuague, ¿verdad? Hay muchos pacientes que el hábito del hilo dental no lo tienen, porque se les olvida, les da pereza. Entonces yo le digo al paciente, bueno, si no lo hace en el día, pero por lo menos no se acuesta si no se pasa el hilo dental. Porque por lo menos ahí retiramos el alimento que se ha quedado acumulado durante el día. Incluso yo les hago limpiezas y le digo, bueno, ya le hizo la limpieza, ahora tome el espejo y vea lo que va a pasar con el hilo dental. Metemos el hilo dental y el hilo dental saca restos de comida. Entonces se fija, lo mismo es con el cepillo de dientes. El cepillo solo pasa por encima, pero en medio de los dientes, ¿quién entra? Entra el hilo dental, ¿verdad? Entonces ahí tenemos caries interproximales que podemos evitar con el uso del hilo dental y ya posteriormente pues usamos el enjuague que también llega a partes donde el cepillo y el hilo no llegan. Wow, interesante. ¿Y pondrías algún valor o le darías el mismo valor a los tres? Digamos, el cepillo, hilo y enjuague. ¿Están al mismo nivel o uno es más importante que el otro? Pues sí, para mí son auxiliares de limpieza. El principal, por supuesto, es el hilo, el cepillo y la pasta dental, pero los auxiliares, los que vienen a la ayuda, ¿verdad? Para completar la higiene, pues es el hilo y el enjuague. Así que para mí los tres deben de estar en la rutina, ¿verdad? Como el skincare de la boca. Sí. Así es. Hay muchos que no escatiman en gastar, podría ser en el skincare o en gastar en celular, etcétera, pero muchas personas se lo piensan a la hora de ver sus dientes, ¿verdad? Se lo piensan mucho. La verdad que sí, porque tenemos esa mala costumbre de creer de que es caro, pero porque nos dejamos mucho. Si tú visitas regularmente cada 6 meses, el odontólogo te hace tu limpieza, te revisa que no tengas caries y si hay una la vas haciendo de a poquito, no vas a sentir ese gasto. Pero sí, claro, han pasado 2, 3, 4, 5 años y vas cuando tienes un dolor, vas a encontrar pues casi un desastre en la boca. Entonces, claro, sale sumamente caro, ¿verdad? Pero ojalá que cambiemos ese hábito, ¿verdad? Porque, vaya, nosotros las mujeres, que las uñas, que lo que tú dices, todo antes todo que la boca. Pero la primera carta de presentación que tenemos es nuestros dientes. Claro. ¿Verdad? Son nuestros dientes. Entonces, que nos quite ese pesar de invertir en nuestra boca, porque es parte de nuestro cuerpo. Es la que nos ayuda a comer, la que nos ayuda a vernos bien, ¿verdad? Entonces, nos has dejado una gran perla. O sea, es mejor que cada 6 meses, cada año, pagar un poquito. O bueno, a veces, bueno, si tiene usted odontólogo en su centro de salud, no va a gastar, vaya ahí. Que ir cada 2 o cada 3 años y va a encontrar, ¿qué es lo más caro
que puede tener un paciente? Quizá endodoncias, Ok. puede ser endodoncias para poder salvar un diente, Ujú. o de repente pues el reemplazo de un diente, que puede ser un implante que es Wow, bastante sí, caro, sí, sí. ¿verdad? Entonces Ujú. hay de casos a casos, doctor, Ujú. Sí, yo sí. tengo un amigo que me dice, doctor, porque bueno, estamos con el sueño de construir, ¿verdad? En Clínica San Lucas, nuestro propio edificio, y me dice, tiene que planificar ahí un centro odontológico, Ay, me sí, por dice, favor, doctor. porque tenemos que impactar en eso, porque él precisamente está en un problema muy serio, pues que estamos hablando de miles y miles de Sí, sí. lempiras, precisamente por recuperar, ¿no?, la funcionalidad, la estética, etcétera. Entonces, él me ha sugerido eso y yo le he tomado el consejo, así que yo creo que lo vamos a hacer, Sí, definitivamente. definitivamente creo que es una de las mejores decisiones porque es complejo, o sea, la boca va de la mano con muchas enfermedades, Sí, doctor, o sí, sea, sí. la boca, una boca sana, Ujú. seguramente hay un cuerpo sano, pero tienes una boca enferma, hay más enfermedades a causa de una boca enferma. Ok. Especialmente en embarazadas, doctor, creo que las embarazadas, especialmente de las zonas rurales, Ujú, ¿verdad? También tienen muy descuidada su boca. Y ujú. ellas tienen abortos tras abortos tras abortos y no saben que la causa principal de ese aborto puede ser su boca, Claro. ¿verdad? Entonces sí, definitivamente te invito a que hagas Ujú. eso Sí, no, lo vamos a hacer. Lo vamos a próximamente en hacer el nombre de Dios, definitivamente. ¿verdad? Sí, Que que va a Dios nos ser ayude para que hagamos Clínica un buen San Lucas centro. en un un- lugar muy bonito y que sea, Ujú. ¿verdad? Algo que vaya quitando mitos, Claro. ¿verdad? En las personas para Ujú. que podamos tener un mejor Sí. estilo de vida. Me impactó mucho eso que dijiste. Hay personas, hay mujeres que no saben que han perdido a un bebé por un problema dental. ¿Nos podrías profundizar un poco más? Sí, doctor, porque, bueno, normalmente se da porque las enfermedades en la boca, llámese gingivitis, periodontitis, ¿verdad? Es una acumulación severa de bacterias, ¿verdad? En la encía y Sí, estas entran al torrente sanguíneo, claro. ¿verdad? Y estas atraviesan la placenta, entonces puede haber desprendimiento del feto y puede pasar esto una y otra vez. Sí. Y nadie se imagina que puede ser la boca. Wow. Nadie se imagina. Aparte, si Ujú. no tiene un aborto, no tiene una pérdida, puede padecer de azúcar gestacional, ¿verdad? A causa de una Ujú, boca enferma. ujú. Puede padecer de presión alta durante su Claro. embarazo a causa de una enfermedad en las encías, ¿verdad? Entonces sí, Ujú. definitivamente, Oh, ¿verdad? gran consejo. Hay que educar mucho a Por eso es nuestros que yo creo que pacientes. la Secretaría de Salud tiene ahí dentro de su CLAP, llamamos, ¿verdad? Que es la Ujú. hoja perinatal de control, siempre tiene ahí chequeo odontológico Así para que es. nos aseguremos que los médicos le pidamos a la paciente que pase por una evaluación Así es, odontológica. sí, en los centros de Ujú, salud siempre se exige esa revisión ujú, odontológica y las mujeres llegan con gran miedo, ujú. yo no me quiero hacer nada, yo no me Sí, quiero sacar, no, es que no le vamos a sacar, claro, solo claro. vamos a revisar, Sí. a ver que todo esté bien, Ujú, ¿verdad? Entonces, sí, ok. sí, doctor. Bueno, yo creo que este ha sido el primero de otras visitas que nos vas a hacer. Seguramente que sí. Sí, vamos a hablar de otro tema en otro episodio, pero tengo que terminar con este bloque que yo llamo 10 en 5. Te voy a mencionar 10 palabras así, y solo tienes 5 segundos para decirme algo relacionado con esa Ay. palabra. No, no te preocupes, son... Sí, a ver, comencemos. Sonrisa, Felicidad, dolor, tristeza, fe, Dios, maternidad, lo más grande que nos puede pasar. miedo, Son inseguridades, falta de amor propio a veces, ujú, ¿verdad? fortaleza, Dios también, perdón, Dios también, paciencia, Dios. ansiedad, Híjole, ansiedad, el mundo nos da ujú, bastante ansiedad. sanar. Dios. Veo que Sí, Dios está muy presente en tu sí, vida, está ¿cierto? muy presente. Yo creo que es que, como te dije al inicio, ni una hoja del árbol se mueve si no Claro. es por el poder de Dios. Entonces, en los procesos que yo he pasado,
Dios ha sido mi fortaleza, ha sido Ujú. mi alegría, ha estado conmigo en las tristezas, en esas Claro. noches largas. Entonces, todo pasa por Él. Creo que Él es la mejor decisión que podemos tener. Yo Ujú. invito, ¿verdad?, a todas las personas que nos estén viendo, que si no asisten a una iglesia, ¿verdad?, que lo Ok. piensen, Ujú. que asistan, Sí. que van a ver un antes y un después, ¿verdad?, de Ujú. tener a Dios en nuestro corazón. Doctora, gracias por tu tiempo. Yo Al sé, contrario, doctor, gracias, muy sé que ya agradecida. estás queriendo ir a ver a tu pequeño, bueno, ya grande, Ya ¿verdad? está grande, pero es ¿Cuántos mi años me niño, dijiste? 13 años. 13, Es más sí. alto que yo, pero es Ujú. mi niño. Sí, pues no te robo más No, tiempo, ya es suficiente con la gracias. consulta y ahora pues el tiempo que das a este episodio. Y pues también secundar lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que Dios nos ha creado para que le busquemos. No Amén. es tanto, ¿verdad? El fin del hombre no es, no consiste en la abundancia de los bienes que posea. ¿Verdad? Luego Salomón también nos decía que todo el discurso que él pudo haber dicho se resumía en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Qué bueno saber que hay profesionales como tú que tienen temor a Dios y que pueden ser de inspiración también a otras personas. Muchas gracias, doctora. Al contrario, doctor, gracias por este espacio. La verdad que nos sentimos el tiempo, fue muy Sí, bonito y espero estar nuevamente por acá. seguro que sí. Aparte que, bueno, es una de las patrocinadoras de este programa, ¿verdad? Claro Así que que sí. gracias por eso. Gracias a ustedes. Si les ha gustado este contenido, por favor suscríbanse en este momento, dejen un comentario y compartan con todos aquellos que creen que les puede servir. Será hasta la próxima.